Hola chicos, ¿cómo están? Como habíamos acordado, eh, voy a grabar la clase que correspondía esta semana, ya que el día jueves es feriado y no quería dejar pasar sin dar por lo menos los fundamentos teóricos de la temática que venimos trabajando. Como les comentaba en la última clase teórica, es un tema un poco complejo, ya que no tiene muchas raíces en sí desde el punto de vista histórico, proviene de diferentes procesos y a la vez genera distintas vertientes o distintos otros procesos que son muy importantes tanto para la historia de Europa como para la historia de América en cierto sentido. Hablamos precisamente de la reforma protestante, en este caso en particular. Ya comentamos en la clase teórica que tuvimos hace una semana las características generales de esta cuestión que tiene que ver con la reforma protestante. Y hablamos más bien de reforma o mencionamos a la cuestión reforma en el sentido en que esto implica un intento de reformular, de reconfigurar algunas cuestiones que tienen que ver tanto con la doctrina, el dogma y la estructura en la que está organizada la Iglesia Católica. Desde dentro, en un primer momento, Martín Lutero intenta generar un cambio, intenta protestar ante lo que él observa como desviado dentro de lo que sería la norma común o lo que sería la regla común de la iglesia, y que toda la estructura, una buena parte de la estructura está viciada de mucha corrupción, la cual él ha podido evidenciar, como lo comentábamos en clase anterior, durante un viaje a Roma. Bien, entonces, en esa clase anterior vimos cuestiones que tienen que ver con los antecedentes de la propia idea de reforma, y que esos antecedentes no son precisamente o solamente, o no están precisamente nada más que relacionados con elementos externos a la iglesia que intenten reformar o reformular su doctrina y demás, sino con aspectos internos. Hay a partir del siglo XI un quiebre dentro de la propia iglesia cristiana, esa división que nosotros alcanzamos a advertir durante el análisis de lo que es Historia Mundial II, entre la versión occidental de la iglesia cristiana, a la que llamaríamos Iglesia Católica Apostólica Romana, y la versión oriental, la iglesia ortodoxa. Hay un quiebre que se hace evidente a partir del siglo XI y es conocido como el cisma, donde una cuestión relacionada a las imágenes, a algunas cuestiones doctrinarias generan un quiebre que va a durar mucho tiempo. Ya también durante el siglo XIII y el siglo XIV, dentro de la propia iglesia hay elementos también que van a generar rispideces que van a dar como resultado el intento o pequeños intentos de reforma dentro de la propia iglesia. Son conocidos también como cismas. Por ejemplo, las cuestiones que tienen que ver con las herejías, que ustedes también han podido analizar y han podido escuchar en distintas clases, y también lo que tiene que ver con la aparición de distintos movimientos, distintas órdenes que generan también algunos sacudones ahí dentro de la propia iglesia. Sin embargo, y a pesar de la existencia de herejías, perdón, como la de Wycliffe, que también intentan ya una reforma de fondo, ninguna va a tener el éxito, la fuerza y el reconocimiento tanto histórico como historiográfico como la reforma de Martín Lutero. En ese sentido, lo presentado en la clase anterior tiene que ver con los antecedentes, y esos antecedentes están relacionados a un análisis historiográfico, un breve análisis, muy breve análisis historiográfico que intenta determinar por qué o desde dónde surge ese análisis sobre la reforma y sobre la figura de Lutero específicamente. Y desde ahí tomamos uno de los ejemplos historiográficos, por ejemplo, el de ese jesuita, Villoslada, que plantea distintas causas o distintos elementos que
podrían considerarse como causas de la reforma o de lo que termina planteando Martín Lutero a partir de 1517. Él plantea raíces de tipo morales, eclesiásticas, de tipo teológico, espirituales y religiosas, políticas, sociales y psicológicas, dentro de lo que es la reforma y dentro de lo que es la propia figura de Martín Lutero. Habíamos mencionado en esa clase que, por ejemplo, lo que tiene que ver con la influencia del humanismo, en este caso, en este breve recorrido historiográfico que hemos planteado como clase teórica, el humanismo aparece como un elemento menor y casi no presente en ese sentido, como lo es, por ejemplo, en la bibliografía ya propuesta en la segunda parte de la clase, donde, por ejemplo, para Florestan y para Benazar, el humanismo es un elemento muy importante en la confección y configuración del movimiento de reforma propuesto por Martín Lutero en este caso. Y nos habíamos quedado en esa clase con las causas que plantea Ewan Cameron como que provocan el origen y la difusión de la propia reforma, que tienen que ver con carácter de tipo económico, social, y que la reforma obedece, más allá de todos estos planteos políticos, económicos y culturales, obedece a cuestiones netamente o puramente espirituales, en cierto sentido. En una siguiente clase, y es la nueva que fue subida desde el sábado pasado, ya nos encontramos con lo que es la figura de Martín Lutero, precisamente, para entrar a lo que es la reforma protestante propiamente dicha. Y la propia figura de Lutero genera también, no podemos llamarlo controversia, pero sí un cruce historiográfico desde distintas miradas o perspectivas que intentan dilucidar el por qué y el cómo y el cuándo Martín Lutero plantea esta reforma protestante. Entre esas visiones se destacan, por ejemplo, no por su originalidad, sino por su particularidad y su rareza, en cierto sentido, aquellas visiones que hablan de ciertas perspectivas psicológicas, ciertas patologías que hubiera padecido Martín Lutero que habrían llevado tanto al desarrollo de esa reforma como a las posteriores actitudes y conductas durante el desarrollo de esa misma reforma. Sin embargo, nos quedamos con esa idea de Martín Lutero como una figura singular de esta época y de esta etapa, que al decir de algunas de estas ideas historiográficas que planteamos, se evidencia una gran inteligencia, no solo para el planteo de las ideas, sino para el planteo y la revisión de ciertas cuestiones que cree Lutero que la iglesia no está desarrollando bien. Y también muchas ideas que quedan ahí sueltas. Por ejemplo, podemos hacer un cruce entre lo que hemos planteado en la clase teórica y lo que plantea Florestan, en cierto sentido. Florestan habla de ciertas cuestiones que hacen a la necesidad de encarar una reforma en ese sentido. Por ejemplo, lo que tiene que ver con la propia institución eclesiástica, se muestra bastante laxa, en cierto sentido bastante relajada en relación a su función y en relación a quienes integran. Él habla de que hay un abandono hacia los fieles, un regreso hacia ciertos elementos supersticiosos por parte de distintas poblaciones, de distintos lugares en zonas, por ejemplo, en este caso de cerca de donde se desarrolla la reforma, y también no solo desde los curas, párrocos o presbíteros locales, sino también de la jerarquía eclesiástica. En el caso del papado también representaría esa relajación de los valores cristianos, tanto representados en esa corrupción, en ese intento, que es lo que genera por ahí la gota que rebalsa el vaso en Lutero, que es la venta de indulgencias. Las indulgencias, ustedes saben, son el perdón otorgado a las personas por intermedio de un papel escrito por el cual las personas que cometen ciertos pecados o que consideran que han cometido ciertos pecados más allá de su confesión y demás, pueden comprar esas indulgencias y el Papa
y la iglesia las vende con una intención económica determinada. En este caso, la reconstrucción o la construcción de ciertos edificios en Roma, y para lo cual necesitan esos fondos. A eso Lutero se opone fervientemente y desea, intenta acabar de alguna manera con esa cuestión. Lutero es un monje agustino formado con una gran erudición desde el punto de vista de lo que es la doctrina de la iglesia y también dentro de lo que es el humanismo en sí. Recuerden también que por ahí desde el punto de vista sincrónico pensar en eso, hay ciertos procesos que se están desarrollando a la par y uno de ellos es la difusión de la imprenta, y eso va a favorecer muchísimo tanto de la lectura de Lutero como a la posterior difusión de su obra y de aquellos que vengan detrás de él. Bueno, esa venta de las indulgencias, de las cuales ustedes tienen señalado ahí en la clase teórica, y tienen un pequeño fragmento, perdón, el fragmento que tienen ustedes es las 95 tesis, esas indulgencias vendidas por la iglesia van a generar entonces la reacción ferviente de Lutero, que va a plantear estas 95 tesis, de las cuales, como señalábamos en algún momento, no tienen demasiado de original, pero sí lo que va a venir después sí se plantea como original, ya que Lutero no desiste en su idea, es excomulgado por intermedio de una bula, que es una especie de certificación que lo amenaza y que le pide que desista en su actitud, sino va a ser excomulgado. Él quema esa bula y es excomulgado, perdón, es sacado de lo que es el ámbito de la iglesia cristiana, y él entonces a partir de ahí comienza su andadura como reformista. Y en ese camino es que él va a escribir distintas obras, de las cuales ustedes tienen algunos ejemplos en la clase teórica, en los cuales va a ir perfilando su pensamiento, no solamente en torno a la doctrina, en torno a la iglesia, sino también en torno a la política. Hay quienes señalan que tiene diversas etapas también ese pensamiento intelectual de Lutero, ya que al principio se vislumbra que él no desea una separación, no desea una división de la iglesia, o crear su propio movimiento, sino que él plantea todavía la posibilidad de que la iglesia misma convoque a una reunión, convoque a un concilio donde se puedan acordar elementos de reforma. Sin embargo, con el pasar del tiempo, esto se va a hacer evidentemente que no se va a poder realizar, y entonces él ya va a radicalizarse en su pensamiento, llegando a atacar, por un lado, por ejemplo, a distintos sectores, como por ejemplo al sector judío, de lo cual por ahí se va a tomar en el siglo XX, en este caso Adolf Hitler y sus seguidores, como para reivindicar en ese caso la figura de Martín Lutero como un héroe nacionalista, por ahí dentro de lo que es el espectro alemán. Sin embargo, más allá de esas cuestiones que tienen que ver con su época y con su pensamiento y con su efervescencia y con su radicalidad, hay otras cosas que hacen también al desarrollo de su pensamiento. Entonces, esa doctrina, y en esa doctrina él va a mostrar los cambios que él piensa que se deben generar a partir de la reforma. Ya habíamos mencionado algunos y tienen que ver, por ejemplo, con la forma en que se desarrolla el rito, la misa. Piensa que la misa no se debe desarrollar o leer en latín, sino que se debe hacer en el lenguaje en el cual en el que viven, el que hablan las personas que escuchan la misa, en este caso el alemán. Y él piensa también que las mismas escrituras tienen que estar en alemán, y es por eso que él se va a dar a la tarea de traducir las escrituras del latín y griego al alemán, y lo va a lograr, y va a publicar esa primera Biblia traducida al alemán. Eso también genera y es un elemento significativo de cambio, ya que se adapta un libro considerado como sagrado, se adapta a la lectura de cualquiera que pueda acceder en su propio idioma. Y es ahí también que sale algo de su pensamiento, que es significativo, ya que él considera que la Biblia, las escrituras, las puede interpretar cada persona como le parezca. Y eso él lo encuentra a través de algunas
pequeños fragmentos, de algunas pequeñas lecturas, en las cuales él piensa que queda evidenciado que las personas tienen la posibilidad de hacer eso. Junto con eso, en la doctrina y en la práctica cristiana también, por ejemplo, el tema de la transustanciación de la carne, el tema de los sacramentos, en lo cual él solamente va a considerar el bautismo y la comunión. El tema de la misa misma, a pesar también de ser traducida al lenguaje vernáculo, es el lenguaje de cada localidad, también él piensa que tiene que ser un momento alegre y no triste como lo pensaba o como se consideraba desde el punto de vista cristiano, apostólico y romano, y considera que, por ejemplo, algunos elementos como el celibato son elementos que no tienen asidero y no representan lo que sería la visión cristiana propiamente dicha. Posteriormente al desarrollo de su obra, al planteo de su doctrina, Lutero va a seguir escribiendo, va a seguir planteando ideas para este movimiento. Sin embargo, otras personas van a hacer la posta en ese sentido, y su obra y sus ideas se van a radicalizar aún más y se van a difundir a través de Europa, por ejemplo, en Suiza, en Francia y en Inglaterra, donde se van a desarrollar, y justamente eso lo planteo en la clase teórica, que ustedes lo van a tener que analizar individualmente, en la lectura de Florestan, por ejemplo, pero se van a desarrollar entonces distintas vertientes del movimiento protestante y reformista. Y es así que se da y que se puede observar las diferencias confesionales entre distintos estados. Si bien Alemania y alguna zona de Alemania va a adquirir ciertas características con el protestantismo en este caso, en Francia, por ejemplo, con el calvinismo, el cristianismo va a adquirir otras características. En Suiza, con su Zwinglio, también va a adquirir otras características. Y en Inglaterra, con el anglicanismo, también ese cristianismo va a tener sus propias características. Lo que significa, y justamente ese es uno de los temas que vemos ahí en el programa, la confesionalización de los estados, o sea, cómo cada estado va adquiriendo características especiales y particulares de su visión del cristianismo. Bien, entonces, a esto la Iglesia se va a mostrar en un primer momento, va a reaccionar de distintas maneras, va a reaccionar primero a través de los príncipes alemanes que van a convocar a Lutero a dar explicaciones. Carlos V mismo se va a presentar en una de esas dietas, esas reuniones, asambleas, donde Lutero va a escapar por un pelo con vida y va a lograr el apoyo de otros príncipes de la propia Alemania que van a salvar su vida y él va a poder seguir escribiendo. Sin embargo, la Iglesia misma se va a plantear, y los historiadores por ahí en ese sentido no son tan claros, una reforma o una contrarreforma. Hay algunos que hablan que esa reforma ya viene desarrollándose, como señalábamos al principio, desde hace mucho tiempo, y que ahora se va a hacer más patente que es necesaria esa reforma. Y otros van a hablar que esa reacción, o otros historiadores van a decir que esa reacción se da, o en general se cree que esa reacción se da como resultado directo de la acción de Martín Lutero y sus seguidores y la difusión del protestantismo por el resto de Europa. Bueno, la cuestión es que se van a dar o se va a apurar esa reforma interna de la Iglesia o esa contrarreforma, y en un primer momento, más allá de la creación de la Inquisición o de la puesta en función de nuevo, puesta en función más radical de la Inquisición misma, se van a plantear diversos elementos como necesarios para reformular la Iglesia, y uno de los elementos va a ser algo que está muy evidente, que es la corrupción de la Iglesia, y que es la relajación también, por otro lado, de los elementos o los valores morales y sociales, de alguna manera, de la Iglesia. Por ejemplo, la necesidad de mantener esa idea de el celibato, por un lado, la reafirmación, por otro lado, de los sacramentos, la observación más firme de la jerarquía existente dentro de la propia Iglesia,
y la reafirmación de los propios votos de cada uno de los integrantes, de ya sean curas, sacerdotes, presbíteros, párrocos, cada uno va a tener que hacer una reafirmación de esos votos. Entonces, junto con eso, se va a dar el debate a través de ese concilio de Trento, en los cuales se van a ir reafirmando cada uno de esos elementos que son principales y centrales del cristianismo. Algunas cosas, como por ejemplo esa la que señalábamos con respecto a la moral de la iglesia, la corrupción, eso queda casi evidente de que la reforma va a poner en evidencia o va a o va a mostrar que eso está mal, y la iglesia de alguna forma va a tomar nota de eso y va a tratar de reformular esas cuestiones. Y otras, sin embargo, la iglesia lo va a reafirmar. Por ejemplo, como decíamos recién, el caso del celibato, que es uno de los elementos más significativos y más simbólicos de alguna manera de el cristianismo. Bien, como les decía, esta cuestión de la reforma y de la contrarreforma no son cuestiones menores dentro de la historia de Europa, y por algo nosotros las analizamos. Generan grandes consecuencias a nivel político, a nivel social, a nivel religioso y a nivel cultural. Y a la vez los estados pueden comenzar a organizarse a partir de esa idea de esa confesionalización de su espacio religioso, en algún sentido. Lo que nosotros, como les dije, no analizamos en este caso es la cuestión de la difusión de ese protestantismo. Ustedes la van a leer desde los textos. No me he querido extender tanto en la clase teórica, ni siquiera acá en la clase, en el video. Sin embargo, este tema no finaliza acá, ya que se van a generar también entre los distintos estados guerras de religión, el planteo de una visión cristiana por encima de la otra, disfrazando, una posición política u otra. Eso lo vamos a analizar un poquito más adelante cuando ya trabajemos la cuestión de la construcción de los estados, y vamos a analizar cómo finaliza o cómo continúa y finaliza esta cuestión de las guerras de religión, tanto en Alemania, tanto en Holanda como en Francia, y qué importancia y qué impacto tienen en el resto del desarrollo de estas cuestiones. Bien, como bibliografía obligatoria, tienen la lectura del capítulo 3 de Florestan, donde tienen muchas características y muy claras, una lectura ágil en ese sentido, la de Florestan, y Benazzar también, que es un manual que también tiene esas características y muestra el paso a paso, el mismo que yo les acabo de sintetizar, lo muestran ellos en eso. Bueno, acá hay una cuestión muy importante. Ustedes, para el análisis del tema, pueden elegir cualquiera de los dos. Lo ideal sería que lean ambos, que lean Florestan y que lean Benazzar. Pero sin embargo, en el caso de trabajarlo para un examen final, pueden tomar una de las dos posturas, y eso sí, justificar por qué toman esa postura y demás, o por qué eligen ese autor. Pero primero hay que revisar ambos autores y elegir uno de ellos. Ahora, en el caso de la teórica, o en el caso del cursado, ustedes pueden elegir para la lectura, cualquiera de los dos. Se parecen mucho los textos, pero pueden elegir uno de los dos. Pero para el final ustedes saben que tienen que combinar o tratar de elegir, pero saber qué es lo que trabaja el otro texto en particular. Bueno, entonces, con eso estaríamos cerrando este video. Y por otro lado, planteando que el día viernes van a estar subidas al mediodía las consignas para el parcial, para trabajo práctico evaluativo, que deberán entregar el día lunes 28 al mediodía. Las consignas ya están, perdón, el instructivo ya está subido, ustedes ya han podido ver más o menos cuál sería la mecánica, y hay que tener muy en cuenta, pero muy, muy en cuenta, los criterios que he puesto ahí en ese instructivo. Esos criterios son fundamentales para la corrección. Yo me llevo de lo que he planteado en esos criterios para corregir o para analizar lo que ustedes envían. Ya saben que esto es individual, es un trabajo individual. Van a ser cerca de 6 consignas, 4 para trabajar
desde el contenido que ustedes tienen, y 2 para trabajar desde pequeños fragmentos de texto que ustedes van a tener que analizar. No va a ser a través de un formulario, sino que se va a subir como un trabajo práctico. Ustedes van a poder descargar las consignas o mirar las consignas y en base a eso armar el práctico y subir en el formato Word o el formato que consigan realizar, ¿no? Bien, cualquier duda, consulta, tienen el canal de mensajería interna para hacer las consultas necesarias y preguntar todo lo que sea posible hasta antes del día viernes. Por ahora, iría todo lo que está marcado dentro del anexo como parte del programa. Lo que sí puedo plantear, y lo venía pensando para decirlo en el video, que de cada uno de las clases teóricas, ustedes junto con la teórica pueden tomar uno de los textos, lo mismo que le planteado por ahora, pueden tomar uno de los textos, uno de los textos que represente el tema. Si son tres textos distintos para un tema distinto, bueno, será un texto para cada tema. Pero si, por ejemplo, para alguno de los temas tienen, por ejemplo, en expansión tienen armillas y por otro lado tienen a Chaní, pueden elegir Chaní o pueden elegir directamente armillas para trabajar esa cuestión. Lo voy a tener en cuenta a la hora de terminar de confeccionar las consignas. Bueno, chicos, con eso estaríamos finalizando entonces esta clase que venía a ser la clase de este jueves, pero que no vamos a dar porque es feriado. Bueno, chicos, que estén bien y bueno, nos estamos viendo.